La noche del 24 de diciembre caía lenta sobre San Miguel de Allende, envolviendo las calles empedradas con luces cálidas y un silencio casi sagrado. En la mansión Herrera, todo parecía en calma, demasiado en calma. Alejandro Herrera, uno de los empresarios más poderosos del Bajío, regresaba antes de lo previsto de un viaje que no debía terminar hasta el día siguiente. Nadie lo esperaba. Nadie sabía que estaba a punto de cruzar esa puerta. Desde la muerte de su esposa, Alejandro había levantado muros invisibles alrededor de su corazón. Su hijo Mateo, de 6 años, era lo único que lo mantenía en pie, aunque incluso con él se mostraba distante, rígido, incapaz de expresar ternura sin sentirse culpable. La casa estaba llena de empleados, reglas estrictas y silencios incómodos. Entre ellos estaba Lucía Moreno, la joven empleada doméstica que había llegado meses atrás con una mirada serena y un pasado que nunca mencionaba. Cuando Alejandro abrió la puerta del salón principal, algo rompió ese silencio impuesto desde hacía años. Risas. Risas infantiles. Música suave. Y una escena que jamás habría imaginado ver en su propia casa. Lucía estaba sentada en el suelo, frente al árbol de Navidad, jugando con Mateo. No era un juego cualquiera, había cariño, complicidad, una conexión profunda que Alejandro creía imposible desde la muerte de su esposa. Mateo reía como no lo hacía desde hacía años. ¿Y Lucía? Lucía tenía los ojos llenos de una emoción que no parecía fingida. Alejandro se quedó inmóvil, observando desde las sombras, sin saber que esa escena aparentemente inocente iba a desenterrar secretos del pasado, heridas mal cerradas y una verdad capaz de cambiar para siempre el destino de esa familia. Esa noche, la Navidad no traería solo regalos. Traería revelaciones. La camioneta negra se detuvo frente a la mansión Herrera a las 9:47 de la noche, rompiendo el silencio solemne del vecindario exclusivo. El motor se apagó lentamente, como si también dudara de haber llegado antes de tiempo. Alejandro Herrera descendió sin escolta, sin llamadas previas, sin avisar a nadie. El abrigo oscuro aún conservaba el polvo del viaje, y su rostro mostraba el cansancio de años acumulados, no solo de kilómetros recorridos. El aire frío de diciembre le golpeó el rostro con fuerza, pero no logró disipar la inquietud que le oprimía el pecho desde hacía horas. No sabía por qué había decidido volver antes. No había reuniones urgentes, ni emergencias empresariales. Simplemente, algo lo había empujado a regresar. Una corazonada silenciosa, persistente, imposible de ignorar. Observó la mansión durante unos segundos. Todas las luces estaban encendidas. Eso no era normal. En la víspera de Navidad, la casa solía quedar casi a oscuras. El personal se retiraba temprano, siguiendo órdenes estrictas. Mateo dormía antes de las 9, como cada noche desde la muerte de su madre. Disciplina. Rutina. Silencio. Alejandro frunció el ceño. Sacó las llaves, pero al notar que la puerta principal no estaba completamente cerrada, se detuvo. Empujó con cuidado, como si temiera interrumpir algo que no estaba destinado a ver. ¿Mateo? Llamó en voz baja, con una voz que no usaba desde hacía tiempo. No obtuvo respuesta inmediata. En su lugar, escuchó algo que le erizó la piel. Una risa. Clara. Infantil. Viva. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Aquella risa no pertenecía a los recuerdos. Era real. Presente. Y, lo más inquietante, feliz. Avanzó por el pasillo principal, quitándose lentamente el abrigo, con pasos medidos, casi temerosos. Cada paso parecía acercarlo a algo que no sabía si quería enfrentar. La risa volvió a escucharse, acompañada ahora por una voz femenina, suave, cálida, entonando una vieja canción navideña mexicana. Varias notas musicales campana sobre campana, y sobre campana una. Varias notas musicales. Alejandro se detuvo al borde del salón. La escena frente a él lo dejó sin aliento. Mateo estaba sentado en el suelo, con un gorro de Santa Claus torcido sobre la cabeza, sosteniendo un muñeco de trapo gastado. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban como no lo hacían desde hacía años. Frente a él, Lucía Moreno, descalza, con el uniforme cuidadosamente doblado sobre una silla, vestía un sencillo vestido claro. Había improvisado un pequeño nacimiento con figuras de madera, una manta vieja y velas apagadas, colocadas con respeto. El árbol de Navidad brillaba detrás de ellos, reflejando luces en las paredes altas del salón, como si la casa misma estuviera presenciando algo extraordinario. Ahora tú, Mateo, dijo Lucía sonriendo, con una dulzura que no se aprende.
Si el niño Dios pudiera escucharte esta noche, ¿qué le pedirías? Mateo apretó el muñeco entre sus manos, pensó solo un segundo y respondió sin dudar. Que mi papá no esté triste. La respuesta cayó como un golpe silencioso. Lucía se quedó inmóvil por un instante. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Luego se inclinó lentamente y le acarició el cabello al niño, con un gesto lleno de cuidado. A veces los adultos se olvidan de cómo pedir ayuda, susurró. Pero eso no significa que no te amen. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Esa frase lo atravesó como una flecha directa al pecho. Trató de respirar hondo, pero el aire no le alcanzaba. Mateo levantó la vista, y lo vio. «Papá», gritó con una alegría que desbordó el salón. Se puso de pie y corrió hacia él sin dudar. Alejandro se agachó instintivamente y lo recibió en sus brazos. El impacto de ese abrazo fue devastador. Hacía meses que su hijo no corría hacia él así. Sin miedo. Sin distancia. «Pensé que estabas en Monterrey», dijo Mateo, aferrándose a su cuello. «Yo, decidí volver», respondió Alejandro, con la voz quebrada, mientras miraba por encima del hombro del niño. Lucía ya estaba de pie. Su rostro había palidecido. Los hombros tensos. Las manos apretadas frente al cuerpo. «Señor Herrera, yo puedo explicarlo», dijo con voz temblorosa. Mateo no podía dormir y yo solo. Alejandro levantó la mano, pidiéndole silencio. Sus ojos no se apartaban de ella. «¿Desde cuándo mi hijo ríe así?», preguntó con calma aparente, pero con una tensión que llenó el aire. Lucía tragó saliva antes de responder. «Desde que empezó a sentirse escuchado». El silencio fue denso, casi doloroso. Mateo apretó la mano de su padre. «Lucía juega conmigo, papá», dijo. «Me cuenta historias de cuando era niña. No se enoja cuando pregunto por mamá». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Ese nombre no pronunciado siempre era una herida abierta. Nadie hablaba de ella. Nadie se atrevía. «¿Y tú por qué no duermes?», preguntó, cambiando de tema con brusquedad. «Porque hoy es Navidad», respondió Mateo. «Y porque no quería estar solo». Alejandro volvió a mirar a Lucía, esta vez con una mezcla de autoridad, confusión y algo más, algo que no quería reconocer. «¿Quién te autorizó a hacer todo esto?». Lucía respiró hondo, enderezó la espalda. «Nadie», dijo. «Asumí el riesgo. Porque vi a un niño que necesitaba algo más que silencio y reglas». Las palabras quedaron suspendidas. Alejandro sintió enojo, culpa, miedo. Parte de él quería despedirla en ese mismo instante. Pero otra parte, más profunda, más honesta, se resistía con fuerza. «Puedes retirarte», dijo finalmente. «Yo me encargo de mi hijo». Lucía asintió. Dio un paso atrás. Luego otro. Pero antes de salir del salón, se detuvo. «Señor Herrera», dijo sin girarse, «Mateo habla de su madre todas las noches cuando cree que nadie lo escucha. Y usted también la extraña, aunque finja que no». Alejandro quedó mudo. Lucía salió sin mirar atrás. Mateo levantó la vista, inseguro. «¿Hice algo malo?». Alejandro lo abrazó con fuerza. «No, hijo», respondió. «Tal vez, yo lo hice durante mucho tiempo». Esa noche, Alejandro no durmió. Los recuerdos lo asaltaron sin descanso. Y Lucía tampoco. Porque ambos sabían que lo ocurrido no había sido un simple juego navideño. Había sido el inicio de algo que ya no podía detenerse. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la reacción de Alejandro o la conexión profunda entre Lucía y Mateo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana de Navidad llegó envuelta en un silencio extraño dentro de la mansión Herrera. No era el silencio rígido de otros días, sino uno cargado de pensamientos, de emociones contenidas, de palabras que nadie se atrevía a pronunciar. El cielo sobre San Miguel de Allende amaneció cubierto por una neblina ligera, como si incluso el día dudara en revelarse por completo. Alejandro Herrera no había dormido. Pasó la noche sentado en su despacho, con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio, observando una fotografía antigua, su esposa, Valeria, sonriendo con Mateo en brazos. Era una imagen que normalmente evitaba, pero esa madrugada no pudo apartar la mirada. Las palabras de Lucía resonaban una y otra vez en su mente. Mateo habla de su madre todas las noches cuando cree que nadie lo escucha. Alejandro apretó la mandíbula. Había construido su vida sobre el control, las decisiones frías, el silencio como armadura.
Creía que así protegía a su hijo. Pero esa noche, algo se había quebrado. Cuando el reloj marcó las 7, escuchó pasos suaves en el pasillo. Cerró la foto de golpe y se levantó. ¿Papá? La voz de Mateo sonó tímida desde la puerta. ¿Ya es Navidad? Alejandro respiró hondo antes de responder. Sí, hijo, dijo, abriendo la puerta. Ya es Navidad. Mateo entró con cautela, como si temiera que el buen humor de la noche anterior hubiera sido solo un sueño. Llevaba puesto el pijama nuevo que Lucía le había regalado días antes, algo que Alejandro había notado, pero no comentado. ¿Puedo abrir los regalos?, preguntó. Alejandro asintió. Claro. Caminaron juntos hasta el salón. El árbol seguía encendido, y los regalos esperaban intactos. Mateo se sentó en el suelo, pero antes de tocar nada, levantó la vista. ¿Lucía va a bajar? La pregunta fue directa. Alejandro se quedó quieto. Lucía, está trabajando, respondió con cautela. Más tarde. Mateo asintió, aunque su expresión mostró una ligera decepción. Aún así, comenzó a abrir los regalos. Alejandro observaba cada gesto. La emoción era genuina, pero no desbordada. No era el niño mimado que muchos imaginaban. Era un niño que había aprendido a medir sus alegrías. Papá, dijo de pronto. ¿Hoy vamos a ir al panteón? Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. ¿Por qué quieres ir hoy? Porque mamá decía que en Navidad hay que visitar a quienes amamos, aunque no estén. Alejandro no respondió de inmediato. Finalmente, asintió. Sí. Iremos. Mientras tanto, en la parte trasera de la mansión, Lucía Moreno se encontraba en la pequeña habitación que ocupaba desde hacía meses. Había pasado la noche en vela, sentada en la cama, con las manos entrelazadas, mirando al vacío. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. En casas como esa, la cercanía emocional no se perdonaba. Recordó la expresión de Alejandro al verla con Mateo. No había sido solo enojo. Había sido miedo. Miedo de perder el control. Lucía se levantó lentamente y se cambió con cuidado. Antes de salir, sacó de su bolso una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe y la apretó contra su pecho. «Protégeme», susurró. Bajó a la cocina, donde encontró a Rosa, la cocinera, preparando el desayuno. «Pensé que te habían despedido», dijo Rosa en voz baja, sin mirarla. «Yo también», respondió Lucía con una sonrisa triste. Rosa negó con la cabeza. «Ten cuidado, niña. Los Herrera no son gente fácil. Menos cuando se trata del niño». Lucía lo sabía mejor que nadie. A las 10 de la mañana, Alejandro apareció en la cocina. El ambiente se tensó de inmediato. Todos bajaron la mirada. Alejandro se detuvo frente a Lucía. «Necesito hablar contigo», dijo. Lucía asintió. Se dirigieron al despacho. Alejandro cerró la puerta. «Lo que hiciste anoche», comenzó, «fue una falta grave». Lucía sostuvo su mirada. «Lo sé. Podría despedirte hoy mismo». «Lo entiendo». El silencio se prolongó. Alejandro respiró hondo. «Pero también vi algo que no había visto en años», continuó. «Vi a mi hijo, vivo». Lucía bajó la mirada. «Mateo solo necesitaba sentirse seguro», respondió. «No como el hijo del millonario. Como un niño». Alejandro apretó los puños. «No te pagué para ser su madre». Lucía levantó la cabeza. «Nunca intenté serlo». Las palabras quedaron flotando. «Entonces dime», preguntó Alejandro, «¿por qué Mateo confía en ti más de lo que confía en mí?» Lucía dudó. Luego habló. «Porque yo no le tengo miedo a su dolor». Alejandro se quedó inmóvil. «Mi esposa murió en esta casa», dijo de pronto. «En ese mismo salón. Mateo la vio caer. Yo, llegué tarde». Lucía sintió un escalofrío. «Desde entonces», continuó Alejandro, «decidí que el silencio era mejor que el sufrimiento. Me equivoqué». Lucía respiró hondo. «El dolor no desaparece cuando se ignora», dijo. «Solo se hace más fuerte». Alejandro cerró los ojos. «No vuelvas a desobedecer mis órdenes», dijo finalmente. «Pero, tampoco te vayas». Lucía asintió. Ese mismo día, fueron al panteón. Mateo caminaba entre Alejandro y Lucía, tomado de ambas manos. Frente a la tumba de Valeria Herrera, el niño colocó una pequeña estrella dorada. «Mamá», dijo. «Ya no me siento tan solo». Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lucía dio un paso atrás, respetando el momento. Mientras regresaban, Alejandro observó a Lucía por el retrovisor.
Había algo en ella que no lograba comprender. Una tristeza antigua. Una fuerza silenciosa. Esa noche, Mateo durmió tranquilo. Alejandro volvió a su despacho. Revisó un viejo expediente que había evitado durante años. Un informe médico. Un accidente. Un nombre que no esperaba encontrar. Lucía Moreno. El corazón se le detuvo. No, susurró. Esto no puede ser una coincidencia. Porque, sin saberlo, la mujer que había cambiado la vida de su hijo, estaba unida a su pasado de una forma devastadora. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La confesión de Alejandro o el misterioso vínculo entre Lucía y el pasado? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Alejandro Herrera permaneció de pie frente al escritorio durante largos minutos, incapaz de sentarse. El expediente médico seguía abierto, iluminado por la lámpara tenue, como una herida que acababa de abrirse después de años cerrada a la fuerza. El nombre resaltaba con una claridad cruel. Lucía Moreno Sánchez. Sus manos temblaron levemente. No por miedo, sino por reconocimiento. Cerró los ojos y, sin quererlo, los recuerdos regresaron con una precisión dolorosa. Aquel hospital. El olor a desinfectante. El pasillo interminable. El sonido de una máquina marcando el tiempo de una vida que se apagaba. Valeria. Su esposa. El parto adelantado. El caos. Y luego, el accidente. Alejandro apretó los dientes. Había pasado años convenciéndose de que todo había sido una tragedia sin responsables. Una cadena de infortunios. Pero ese expediente decía otra cosa. Hablaba de una joven ingresada la misma noche. De una adolescente que había perdido a su madre en un choque provocado por una falla mecánica, en uno de los vehículos de su empresa. Lucía. Dios mío, susurró Alejandro, pasando la mano por su rostro. Si aquello era cierto, entonces el destino estaba jugando un juego demasiado cruel. Mientras tanto, Lucía se encontraba en el jardín trasero de la mansión, sentada en una banca de hierro forjado. Observaba a Mateo correr tras una pelota, riendo con esa risa que parecía iluminarlo todo. Cada carcajada le provocaba una mezcla de alegría y culpa. Ella no debía encariñarse. Lo sabía. Se lo había prometido desde el primer día. Pero había algo en Mateo que tocaba fibras demasiado profundas. Tal vez porque, al verlo solo, veía reflejada a la niña que ella había sido. La que perdió todo de un día para otro. La que aprendió demasiado pronto que el mundo podía ser injusto. Lucía, llamó Mateo. Mira. Ella sonrió y levantó la mano. Te vi, campeón. Cada vez corres más rápido. Mateo se acercó y se sentó a su lado. Papá está raro, dijo de pronto. Lucía lo miró con atención. ¿Raro cómo? Como cuando piensa mucho, respondió. Ayer casi no habló en la cena. Lucía sintió un nudo en el estómago. Había notado el cambio en Alejandro. Su mirada era distinta. Más dura. Más vigilante. A veces los adultos tenemos demasiadas cosas en la cabeza, dijo con suavidad. Mateo bajó la voz. ¿Te vas a ir? La pregunta cayó como un golpe. ¿Por qué dices eso? Porque siempre que alguien se acerca mucho a mí, se va, respondió, sin dramatismo, como si fuera una verdad asumida. Lucía respiró hondo. Estoy aquí, dijo. Y no pienso irme hoy. Mateo asintió, pero sus ojos mostraban que no estaba convencido. Desde una ventana del segundo piso, Alejandro observaba la escena. Sentía el pecho oprimido. Parte de él quería bajar y separar esa cercanía. Otra parte sabía que hacerlo sería volver a cometer el mismo error. Decidió enfrentar la verdad. Horas después, llamó a su abogado de confianza. Necesito que investigues un expediente antiguo, dijo. Accidente vehicular. Hace casi 20 años. Nombre de la víctima, Carmen Sánchez. Hubo un silencio al otro lado. Alejandro, ese caso fue cerrado. Lo sé. Quiero saber por qué. Colgó sin esperar respuesta. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Lucía servía los platos en silencio. Mateo comía distraído. Alejandro apenas probaba bocado. Lucía, dijo de pronto Alejandro. ¿Dónde creciste? Lucía se detuvo. En Querétaro. ¿Con tus padres? Con mi madre, respondió. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña. Alejandro asintió lentamente. ¿Y tu madre? Lucía apretó los labios. Murió en un accidente. Mateo levantó la vista. Como mi mamá,
dijo. Lucía lo miró con ternura. Sí, como tu mamá. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. ¿Cuántos años tenías? Preguntó. 16. El cubierto de Alejandro chocó levemente contra el plato. ¿Recuerdas ese día? Lucía levantó la mirada por primera vez. Hay días que no recuerdo nada más, respondió con firmeza. El silencio fue absoluto. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las preguntas de Alejandro habían removido fantasmas que creía enterrados. Se levantó y sacó de su maleta una pequeña caja de cartón. Dentro había una fotografía antigua, ella y su madre, sonriendo frente a una vieja camioneta. La misma camioneta. La reconoció de inmediato. El logotipo de la empresa Herrera aún era visible en la puerta. Las manos le temblaron. No, susurró. En ese instante, alguien llamó suavemente a la puerta. Lucía, dijo la voz de Alejandro. Necesitamos hablar. Ella guardó la fotografía y abrió. Alejandro entró despacio. Sé quién eres, dijo sin rodeos. Lucía sintió que el mundo se detenía. Y yo sé quién fue tu madre, continuó. Y lo que ocurrió esa noche. Lucía se apoyó en la cama. Entonces, ¿todo esto es una coincidencia? Preguntó con voz rota. Alejandro negó lentamente. No lo sé. Pero sí sé que te debo la verdad. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. Mi madre murió por culpa de tu empresa, dijo. Y ahora cuido a tu hijo. Las palabras quedaron suspendidas, cargadas de una ironía insoportable. Si quieres que me vaya, continuó, lo haré mañana mismo. Alejandro respiró hondo. No, dijo. Si te vas, Mateo volverá a quedarse solo. Y yo, no estoy dispuesto a permitirlo. Lucía lo miró, confundida. Esto nos va a destruir, susurró. O puede salvarnos, respondió Alejandro. Pero solo si enfrentamos el pasado. Desde el pasillo, Mateo escuchaba sin entender, con el corazón acelerado. Porque, sin saberlo, la verdad que estaba saliendo a la luz cambiaría para siempre la vida de los tres. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La conexión del pasado entre Lucía y Alejandro o el miedo de Mateo a quedarse solo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La madrugada cayó pesada sobre la mansión Herrera. No hubo gritos ni discusiones, pero el silencio que quedó después de aquella conversación era más denso que cualquier pelea. Lucía cerró la puerta de su habitación con cuidado, apoyando la espalda en la madera como si sus piernas fueran a fallarle en cualquier momento. Alejandro se había ido sin decir una palabra más. No una amenaza. No una disculpa. Solo una mirada cargada de culpa y determinación. Lucía deslizó lentamente su cuerpo hasta sentarse en el suelo. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la brutal confirmación de algo que había sospechado durante años. Su tragedia no había sido un accidente sin rostro. Tenía nombre. Tenía poder. Tenía apellido. Herrera. Cerró los ojos y volvió a verse a sí misma a los 16 años, parada frente a una camilla, sosteniendo la mano fría de su madre, Carmen Sánchez, mientras un médico pronunciaba palabras que ella apenas entendía. Falla mecánica. Responsabilidad corporativa. Proceso cerrado. Desde ese día, Lucía aprendió a sobrevivir sin esperar justicia. Y ahora, el destino la había llevado a cuidar al hijo del hombre cuyo imperio había estado involucrado en la muerte de su madre. Una ironía cruel. O una prueba. Al otro lado de la casa, Alejandro tampoco podía dormir. Caminaba de un lado a otro de su despacho, como una fiera atrapada. Había pasado la vida entera controlando variables, minimizando riesgos, pagando silencios. Pero jamás imaginó que el pasado regresaría de esta forma. Mucho menos a través de una mujer que había devuelto la risa a su hijo. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Se preguntó en voz baja. Tomó el teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía años. Necesito el informe completo, dijo cuando contestaron. Sin filtros. Sin omisiones. Todo lo que se ocultó. Colgó y se dejó caer en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si la verdad lo liberaría o lo destruiría. A la mañana siguiente, Mateo despertó inquieto. Había escuchado voces la noche anterior. No palabras claras, pero sí tonos graves, tensos. Bajó de la cama y caminó descalzo por el pasillo hasta la habitación de Lucía. Tocó suavemente. ¿Lucía? Susurró. Ella abrió de inmediato. Tenía los ojos cansados, pero sonrió. Buenos días, dijo,
agachándose para quedar a su altura. Soñé feo, confesó. Soñé que te ibas sin despedirte. Lucía sintió un nudo en la garganta. Estoy aquí, respondió. Y mientras esté aquí, no me iré sin avisarte. Mateo la abrazó con fuerza. Desde el fondo del pasillo, Alejandro observaba la escena. Esa cercanía ya no era un simple gesto de cariño. Era un vínculo. Y los vínculos dolían cuando se rompían. Ese mismo día, Alejandro decidió llevar a Mateo a la ciudad. Quería pasar tiempo con él, lejos de la mansión, lejos de secretos. Lucía se quedó atrás, ordenando la casa con la mente en otra parte. Al mediodía, recibió una llamada inesperada. ¿Lucía Moreno?, preguntó una voz masculina. Sí. Soy el licenciado Ramírez. Represento a un grupo de exempleados de Transportes Herrera. Estamos reabriendo casos antiguos. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. ¿Por qué me llama? Porque su madre fue una de las víctimas. Colgó con las manos temblando. Horas después, Alejandro regresó con Mateo. El niño traía una sonrisa tímida, pero genuina. Papá me compró churros, dijo. Y hablamos de mamá. Lucía miró a Alejandro con sorpresa. Me contó historias, continuó Mateo. Dijo que a ella le gustaban las luces de Navidad. Alejandro asintió. Fue un buen día, dijo. Para los dos. Esa noche, Alejandro pidió hablar con Lucía nuevamente. Esta vez, no fue una orden. Fue una invitación. Sé que te llamaron hoy, dijo. A mí también. Lucía lo miró fijamente. ¿Cuántas veces pagaste para que ese caso no avanzara?, preguntó sin rodeos. Alejandro no esquivó la pregunta. No fui yo, respondió. Fue mi padre. Yo heredé el silencio. Lucía respiró hondo. El silencio también mata. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso quiero hacer lo que nunca se hizo. Lucía levantó una ceja. ¿Decir la verdad? Asumirla, corrigió. Aunque me cueste todo. Lucía sintió una mezcla de rabia y alivio. Mateo no puede quedar atrapado en esto, dijo. Él no tiene la culpa. Por eso necesito que te quedes, respondió Alejandro. No solo por él, también por mí. Lucía negó lentamente. No me pidas eso ahora. No te lo pido, dijo Alejandro. Te lo prometo, pase lo que pase, esta vez no voy a huir. Desde la escalera, Mateo escuchaba nuevamente, sin entender las palabras, pero sintiendo el peso de algo que estaba cambiando. Esa noche, Lucía volvió a soñar con su madre. Pero esta vez, Carmen no lloraba. Sonreía. Y al despertar, Lucía supo que la verdad ya no podía detenerse. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La decisión de Alejandro de enfrentar la verdad o el conflicto interno de Lucía al proteger a Mateo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó sin colores a la mansión Herrera. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pesadas, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Lucía llevaba horas despierta, sentada frente a la ventana de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. No recordaba la última vez que había dormido profundamente. Las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente. Esta vez no voy a huir. Durante años, Lucía había aprendido a desconfiar de las promesas, sobre todo cuando venían de hombres poderosos. Había visto demasiadas verdades enterradas bajo dinero, influencias y silencios convenientes. Sin embargo, algo en la mirada de Alejandro aquella noche había sido distinto. No era arrogancia. Era miedo. Y también decisión. A las 7 en punto, Mateo apareció en la cocina arrastrando los pies. ¿Hoy también está nublado?, preguntó con voz soñolienta. Lucía sonrió con ternura. Sí, pero eso no significa que el día sea malo. Mateo se subió a una silla. Papá dijo que hoy vendrían unas personas importantes. Lucía sintió un escalofrío. ¿Te dijo quiénes? No, respondió. Pero parecía serio. Más que de costumbre. Lucía asintió. Ella también lo había notado. En el despacho de la mansión, Alejandro se encontraba reunido con 2 abogados y un hombre mayor de cabello canoso, el licenciado Ramírez. Sobre la mesa había carpetas gruesas, documentos amarillentos, fotografías, informes técnicos. Esto no va a ser fácil, dijo uno de los abogados. Si reabres este caso, se abrirán muchos otros. Alejandro no apartó la mirada de los documentos. Eso es exactamente lo que quiero.
Ramírez suspiró. El accidente de Carmen Sánchez fue encubierto como falla humana, explicó. Pero aquí hay pruebas de negligencia mecánica. Y de órdenes directas para no retirar vehículos defectuosos. Alejandro cerró los ojos. ¿Quién firmó esas órdenes? Ramírez deslizó un documento hacia él. El nombre de su padre estaba allí. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había idolatrado a ese hombre durante años. Construyó su imperio siguiendo sus enseñanzas. Y ahora entendía el verdadero costo. Si esto sale a la luz, dijo uno de los abogados, la empresa caerá. Usted puede perderlo todo. Alejandro levantó la vista. Mi hijo no crecerá sobre una mentira. En ese momento, alguien tocó la puerta del despacho. Papá, la voz de Mateo se escuchó tímida. ¿Puedo pasar? Alejandro se levantó de inmediato. Claro, hijo. Mateo entró y miró a los hombres con curiosidad. Lucía dijo que hoy no ibas a trabajar. Alejandro se agachó frente a él. Hoy voy a arreglar algo importante. ¿Es malo? Preguntó el niño. Alejandro dudó. Es necesario. Mateo asintió, como si entendiera más de lo que parecía. ¿Lucía puede quedarse conmigo? Alejandro miró a los abogados. Sí, respondió. Puede quedarse. Lucía y Mateo pasaron el día juntos en el jardín. Jugaron, dibujaron, rieron. Pero Lucía no podía sacarse de la cabeza la sensación de que cada risa podía ser la última antes de una gran tormenta. Por la tarde, una camioneta blanca se detuvo frente a la mansión. Dos hombres bajaron, vestidos con trajes sobrios. Fiscalía, dijo uno mostrando su identificación. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Alejandro salió a recibirlos. Los estábamos esperando, dijo con firmeza. Mateo observaba desde la ventana, aferrado a la mano de Lucía. ¿Se van a llevar a mi papá? Preguntó en voz baja. Lucía se arrodilló frente a él. No hoy, respondió. Hoy tu papá está haciendo lo correcto. Los hombres entraron al despacho. Las horas pasaron lentas. El sol comenzó a ocultarse. Finalmente, Alejandro salió. Su rostro estaba pálido, pero sus hombros firmes. Van a iniciar una investigación formal, dijo a Lucía. No hay vuelta atrás. Lucía lo miró fijamente. ¿Estás seguro? Nunca lo estuve tanto. Esa noche, los noticieros comenzaron a hablar del caso. Empresario reabre investigación por accidente mortal de hace 20 años. Transportes Herrera bajo la lupa. Mateo escuchó fragmentos y se asustó. ¿Es por mi culpa? Preguntó llorando. Alejandro lo abrazó con fuerza. No, hijo. Es para que nadie más sufra como nosotros sufrimos. Lucía observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. Antes de dormir, recibió un mensaje en su teléfono. Lucía, ahora que la verdad sale, también corres peligro. Ten cuidado. Lucía miró la pantalla, aterrada. Desde la ventana, vio luces de un auto estacionado frente a la mansión. Un auto que no reconocía. La justicia había tocado la puerta. Pero con ella, también habían llegado los enemigos. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La decisión de Alejandro de enfrentar a su propio pasado o el peligro que comienza a rodear a Lucía y Mateo? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noche cayó sobre la mansión Herrera con una pesadez distinta. No era solo la oscuridad habitual, sino una sensación densa, opresiva, como si algo invisible se hubiera instalado entre esas paredes. Lucía no apartaba la mirada de la ventana. El auto seguía allí, inmóvil, con las luces apagadas, como un animal al acecho. Lucía, llamó a Alejandro en voz baja. Ven a sentarte. Ella negó con la cabeza. Ese auto no estaba ayer, dijo. Y el mensaje que recibí, no fue una coincidencia. Alejandro apretó los labios. Desde que la investigación se había hecho pública, sabía que estaban expuestos. No solo él. También Lucía. Y Mateo. Voy a llamar a seguridad, dijo. No, respondió ella. Si quieren asustarnos, hacerlo evidente es parte del juego. Alejandro la observó con atención. Lucía ya no era solo la empleada que cuidaba a su hijo. Era una mujer marcada por el mismo pasado que él había intentado enterrar. Y, sin quererlo, se había convertido en el punto más vulnerable de todos. Mateo dormía en el piso de arriba, abrazado a su oso de peluche. Alejandro subió a verlo.
Permaneció de pie junto a la cama durante varios minutos, observando su respiración tranquila. Nunca se había sentido tan impotente, ni tan decidido. No te voy a fallar, susurró. A la mañana siguiente, la noticia explotó en todos los medios. Reporteros se agolpaban frente a las oficinas de Transportes Herrera. Las acciones caían. Viejos exempleados comenzaban a hablar. Testimonios olvidados resurgían como fantasmas. Lucía evitó encender la televisión, pero no pudo evitar escuchar fragmentos en la radio de la cocina. Negligencia sistemática. Órdenes directas desde la presidencia. Familias exigen justicia. Le temblaron las manos. Lucía, dijo Rosa acercándose. Esto ya se salió de control. Siempre estuvo fuera de control, respondió ella con calma. Solo que ahora se ve. Ese mismo día, Alejandro recibió una llamada que temía. Herrera, dijo una voz grave. Te advertimos que no removieras el pasado. Alejandro no respondió. Hay personas que no quieren que sigas con vida, ni tú ni los tuyos. La llamada se cortó. Alejandro cerró los ojos. Ya no había duda, no se trataba solo de justicia. Era una guerra silenciosa. Decidió actuar. Llamó a Lucía a su despacho. A partir de hoy, dijo, no saldrás sola. Mateo tampoco. No puedes encerrarnos aquí, respondió ella. No es una prisión, dijo él. Es protección. Lucía lo miró fijamente. Mi madre murió porque nadie la protegió, dijo. No pienso vivir con miedo. Alejandro respiró hondo. Yo sí tengo miedo, confesó. Porque ahora sé lo que puedo perder. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Esa tarde, Mateo bajó al jardín con un dibujo en la mano. Es para ti, Lucía, dijo. Ella lo tomó. Era un dibujo de los tres, Alejandro, Mateo y ella, tomados de la mano frente a un árbol de Navidad. ¿Somos una familia?, preguntó el niño con inocencia. Lucía sintió que el pecho se le rompía. Alejandro observaba desde la puerta. A veces, dijo él con cuidado, las familias se eligen. Mateo sonrió. Entonces los elijo. Lucía no pudo contener las lágrimas. Esa noche, el auto volvió a aparecer. Esta vez, más cerca. Alejandro salió acompañado de su jefe de seguridad, pero cuando llegaron a la calle, no había nadie. Solo una caja pequeña en el suelo. Dentro había una fotografía. Lucía la reconoció al instante, ella y su madre, frente a la camioneta de la empresa. En el reverso, una sola frase escrita a mano. Deja el pasado donde pertenece. Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿Saben quién soy?, susurró. Alejandro apretó los puños. Y yo sé quiénes son ellos, respondió. Y no voy a retroceder. Esa madrugada, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a una periodista independiente, conocida por destapar escándalos. Tengo pruebas, dijo. Y una historia que necesita ser contada completa. Lucía lo miró con incredulidad. Eso nos pondrá en la mira de todos. Ya estamos, respondió él. Pero así, no podrán silenciarnos sin que el mundo lo vea. Mientras tanto, Mateo despertó sobresaltado por un ruido. Bajó las escaleras sin hacer ruido y se escondió tras la baranda. Escuchó voces bajas, tensas. Si algo nos pasa, decía Alejandro, debes llevarte a Mateo. No hables así, respondió Lucía con la voz quebrada. Mateo sintió un nudo en el estómago. No quiero que se vayan, susurró para sí mismo. Desde ese momento, el niño comprendió algo que ningún niño debería comprender tan pronto. Cuando los adultos enfrentan la verdad, el peligro camina junto a ellos. Y las sombras, ya estaban demasiado cerca. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La amenaza directa contra Alejandro y Lucía o la decisión de hacer pública toda la verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La entrevista se publicó a las 6 de la mañana. Lucía fue la primera en verla. Estaba sentada en la cocina, con la televisión encendida sin volumen, observando las imágenes que se repetían una y otra vez. El rostro serio de Alejandro Herrera, la voz firme, las palabras que jamás se habían escuchado de alguien como él. Durante años, mi empresa ocultó la verdad. Hoy asumo mi responsabilidad. Lucía sintió que se le cerraba la garganta. No era solo una confesión pública. Era una sentencia. A los pocos minutos, los teléfonos comenzaron a sonar sin descanso. Mensajes, llamadas, notificaciones.
El mundo entero parecía haber despertado con hambre de verdad. Y de sangre. Alejandro bajó las escaleras con el rostro cansado, pero decidido. Ya está hecho, dijo. No hay marcha atrás. Lucía lo miró largamente. Ahora sí estamos expuestos. Ahora sí estamos siendo honestos, corrigió él. Desde la puerta del salón, Mateo los observaba en silencio. Había escuchado fragmentos de la entrevista. No entendía todo, pero sí entendía una cosa, su padre estaba en peligro. ¿Nos van a hacer daño?, preguntó de pronto. Lucía se arrodilló frente a él. Hay personas que están molestas, respondió con cuidado. Pero también hay muchas que ahora saben la verdad. ¿Y eso ayuda?, preguntó el niño. Alejandro intervino. La verdad siempre ayuda, hijo. Aunque duela. Mateo asintió lentamente. Ese mismo día, la fiscalía emitió una orden de protección para Alejandro y su familia. 2 agentes se instalaron discretamente en las afueras de la mansión. Pero Lucía sabía que eso no garantizaba nada. Los verdaderos peligros no siempre llevaban uniforme. Por la tarde, Alejandro recibió una visita inesperada, su tío Ernesto Herrera, hermano menor de su padre. Un hombre elegante, de sonrisa calculada, que siempre había permanecido en las sombras del negocio. Sobrino, dijo entrando sin pedir permiso. Has cometido un error imperdonable. Alejandro no se levantó. El error fue el silencio, respondió. Ernesto negó con la cabeza. Estás destruyendo el apellido Herrera. El legado de tu padre. Mi padre destruyó muchas vidas, replicó Alejandro. Yo estoy intentando repararlo. Ernesto bajó la voz. Hay socios. Inversionistas. Gente peligrosa. Esto no termina bien para los idealistas. Lucía escuchaba desde el pasillo, conteniendo la respiración. Si algo me pasa, dijo Alejandro, que el mundo sepa por qué. Ernesto sonrió con frialdad. Cuida a tu hijo, dijo antes de marcharse. No todos tienen tu valentía. Esa noche, Mateo no quiso dormir solo. Lucía se sentó junto a su cama, acariciándole el cabello. ¿Te quedas hasta que me duerma?, preguntó. Claro. Si algo pasa, dijo él, ¿me vas a cuidar? Lucía cerró los ojos un segundo. Siempre. Desde el pasillo, Alejandro escuchó esa promesa. Sintió un nudo en el pecho. No podía permitir que Lucía y Mateo pagaran el precio de su decisión. Horas después, el sonido de un vidrio rompiéndose estremeció la casa. Lucía, gritó Alejandro. Las luces se apagaron de golpe. El caos fue inmediato. Gritos. Pasos apresurados. Los agentes reaccionaron tarde. Una sombra cruzó el jardín trasero y desapareció. Lucía abrazaba a Mateo con fuerza, escondidos en el baño. Tranquilo, susurraba. Estoy aquí. Cuando todo terminó, encontraron una piedra en el suelo del salón. Atado a ella, un papel. Última advertencia. Mateo temblaba. Papá, tengo miedo. Alejandro se arrodilló frente a él. Yo también, hijo, confesó. Pero el miedo no nos va a detener. Lucía miró a Alejandro. Esto ya no es solo una amenaza, dijo. Es una cuenta regresiva. Alejandro asintió. Por eso, mañana nos iremos de aquí. ¿Huir?, preguntó Lucía. Proteger, respondió. Hasta que la fiscalía actúe. Esa madrugada, Lucía hizo una maleta pequeña. Metió pocas cosas. La fotografía de su madre. La medalla. Y el dibujo de Mateo. Antes de salir, miró la habitación una última vez. Nunca imaginó que su lucha por justicia la llevaría a formar parte de una familia rota, pero real. Mientras la camioneta avanzaba por la carretera oscura, Mateo se quedó dormido apoyado en el hombro de Lucía. Alejandro conducía en silencio. Gracias, dijo de pronto. Por no irte. Lucía lo miró. No estoy aquí por ti, respondió. Estoy aquí por él. Y por mi madre. Alejandro asintió. Eso es suficiente. Detrás de ellos, en la distancia, un vehículo encendió las luces y los siguió durante varios kilómetros, antes de desaparecer. La guerra aún no había terminado. Pero ahora, ya no estaban solos. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El ataque directo a la mansión o la valentía de Alejandro al exponer toda la verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer los encontró en una casa que no parecía hogar. Era una residencia discreta, aislada entre montañas, propiedad del Estado.
Paredes grises, muebles funcionales, cámaras en cada esquina. No había lujo. No había recuerdos. Solo seguridad, o al menos, la ilusión de ella. Mateo fue el primero en despertar. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz adormecida. Lucía se incorporó del sofá donde había dormido sentada, sin soltarlo. En un lugar seguro, respondió, aunque ni ella estaba convencida. Alejandro apareció desde la cocina con 3 tazas de café. Tenía el rostro demacrado, la barba de 2 días y los ojos de alguien que llevaba demasiado tiempo despierto. La fiscalía reforzó la custodia, dijo. Nadie conoce esta ubicación fuera de un círculo muy reducido. Lucía lo miró con escepticismo. Eso mismo dijiste de la casa. Alejandro no respondió. Sabía que tenía razón. A las 9 en punto llegó la fiscal Carmen Salgado. Una mujer firme, de cabello recogido y mirada cansada. No traía escolta visible, pero Lucía sabía que nada en ese momento era casual. La situación es más grave de lo que imaginábamos, dijo Carmen apenas sentarse. Tras tu entrevista, Alejandro, 13 directivos han intentado salir del país. Uno lo logró. Alejandro apretó los puños. ¿Ernesto? Carmen asintió. Salió rumbo a Panamá anoche. Lucía sintió un escalofrío. Entonces la amenaza viene de dentro, dijo. Siempre vino de dentro, respondió la fiscal. Lo que no esperaban era tu testimonio completo. Mateo jugaba en el suelo con un cochecito viejo. No parecía escuchar, pero cada palabra quedaba grabada en su silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lucía. Carmen respiró hondo. Habrá arrestos, allanamientos, pero también represalias. Necesito que entiendan algo, decir la verdad no garantiza justicia inmediata. A veces solo garantiza enemigos. Alejandro levantó la mirada. No me arrepiento. Lo sé, respondió Carmen. Por eso estás vivo. Un silencio incómodo llenó la sala. Esa tarde, Lucía recibió una llamada que le heló la sangre. Un número desconocido. ¿Lucía Mendoza?, preguntó una voz masculina. ¿Quién habla? Alguien que conocía a tu madre. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quiere? Advertirte. Hay documentos que ella escondió. Y hay personas dispuestas a todo por encontrarlos. La llamada se cortó. Lucía quedó paralizada. ¿Lucía?, preguntó Alejandro, alarmado. Ella le contó todo. Cada palabra. Carmen frunció el ceño. Eso confirma lo que sospechábamos. Tu madre no solo fue una víctima. Fue una amenaza para ellos. ¿Amenaza cómo?, preguntó Lucía. Sabía demasiado. Y dejó pruebas. Lucía recordó la medalla. El cuaderno. Las cartas que aún no había terminado de leer. Entonces no basta con hablar, dijo. Hay que demostrar. Esa noche, mientras Mateo dormía, Lucía sacó el cuaderno de su madre. Pasó páginas llenas de números, nombres, fechas. De pronto, una hoja doblada llamó su atención. Dentro, una dirección. ¿Sabes qué es esto?, le preguntó a Alejandro. Él la observó. Es una bodega vieja. Cerró hace años. Era uno de los puntos logísticos de la empresa, antes de que yo tomara el control. Lucía lo miró fijamente. Entonces ahí está la verdad que falta. Alejandro negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Mi madre murió por esto, respondió Lucía. Yo no voy a huir ahora. Alejandro dudó. Sabía que tenía razón. Sabía que, si no lo hacían, alguien más lo haría. A la mañana siguiente, sin informar a la fiscalía, salieron rumbo a la bodega. El lugar estaba abandonado, cubierto de polvo y óxido. Las puertas chirriaron al abrirse. El aire olía a humedad y secretos. Lucía caminaba con el corazón en la garganta. Aquí, dijo Alejandro. Este era el archivo secundario. Forzaron una puerta metálica. Dentro, cajas selladas. Documentos. Discos duros. Dios mío, susurró Lucía. De pronto, un ruido. Pasos. Lucía, gritó Alejandro. Corre. Demasiado tarde. 2 hombres armados aparecieron desde la sombra. Uno de ellos sonrió. Señor Herrera, dijo. Su tío manda saludos. Alejandro se interpuso frente a Lucía. Déjenla ir, dijo. Yo soy el que quieren. Uno de los hombres apuntó. Los queremos a los 2. Antes de que dispararan, sirenas. Luces rojas y azules inundaron el lugar. La fiscalía había llegado.
Carmen salió del coche con el arma en alto. «Suelten las armas», ordenó. Los hombres dudaron. Uno intentó huir. El otro disparó. El caos fue total. Lucía cayó al suelo, cubriéndose la cabeza. Alejandro gritó su nombre. Un disparo resonó. Luego otro. Cuando el silencio regresó, uno de los hombres yacía en el suelo. El otro había sido detenido. Alejandro estaba herido en el brazo. «Estoy bien», dijo, apretando los dientes. «¿Lucía?» Ella asintió, temblando. Carmen se acercó. «Esto», dijo mirando las cajas, «es justo lo que necesitábamos». Esa noche, las noticias estallaron. Escándalo Herrera, documentos prueban décadas de corrupción y encubrimiento. Mateo miraba la televisión en silencio. «¿Eso es malo?», preguntó. Lucía lo abrazó. «Es necesario», respondió. Alejandro, con el brazo vendado, los observaba. «He perdido todo», dijo. «Empresa. Apellido. Poder». Lucía lo miró con firmeza. «No. Has ganado algo más raro». «¿Qué?». «La oportunidad de no parecerte a tu padre». Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, lloró. Afuera, la noche caía lenta. La verdad ya no podía ser detenida. Pero el precio, aún no había sido cobrado por completo. ¿Este capítulo te dejó sin aliento? ¿Qué te impactó más, el descubrimiento de los documentos o el enfrentamiento final en la bodega? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La lluvia caía con una insistencia casi cruel sobre la Ciudad de México. No era una tormenta violenta, sino una llovizna constante, pesada, como si el cielo mismo se negara a dar tregua. Desde la ventana del hospital privado donde Alejandro se recuperaba, el mundo parecía distante, borroso, ajeno. «Papá, ¿te duele?», preguntó Mateo en voz baja, subido a la silla junto a la cama. Alejandro sonrió con esfuerzo. «Un poco», admitió. «Pero he sentido dolores peores». No habló del dolor físico. Hablaba del otro. Lucía observaba la escena desde la puerta. Mateo no se había separado de Alejandro desde el incidente en la bodega. Dormía en una camilla improvisada, comía ahí, hacía preguntas que antes no se atrevía a formular. ¿Por qué ese señor quería hacerte daño? ¿Por qué la gente miente tanto? ¿Mi abuela sabía todo esto? Preguntas grandes para un niño pequeño. Lucía llevaba horas sin responderse las suyas. A las 6 de la tarde, Carmen Salgado llegó al hospital con el rostro más tenso que nunca. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. Alejandro cerró los ojos. «¿Otro más? Tu tío Ernesto presentó un recurso desde Panamá. Está solicitando asilo político». Lucía dio un paso al frente. «¿Asilo? ¿Por corrupción?». Carmen apretó los labios. «Alega persecución ideológica. Y no solo eso, está entregando su propia versión de los hechos». Alejandro se incorporó, ignorando el dolor del brazo. «¿Qué versión? ¿Que tú sabías todo? ¿Que heredaste la empresa sabiendo cómo funcionaba? Que Lucía es una oportunista que manipuló la situación». Lucía sintió como si le quitaran el aire. «Eso es mentira». «Lo sé», respondió Carmen. «Pero la mentira bien contada puede hacer mucho daño antes de que la verdad se defienda». Mateo los miraba en silencio, atento. «¿Eso significa que mi papá va a la cárcel?», preguntó de pronto. El silencio fue brutal. Alejandro lo miró a los ojos. «No lo sé, hijo», dijo con honestidad. «Pero pase lo que pase, no voy a mentirte nunca más». Mateo asintió despacio. «Eso está bien», dijo. «Mi mamá tampoco mentía». Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes se repetían en su mente, su padre firmando documentos sin leer, su tío sonriendo en juntas, su propia firma apareciendo una y otra vez en contratos que nunca cuestionó. «Fui cómplice por comodidad», susurró. «Por miedo». Lucía estaba sentada junto a la ventana. «La diferencia», dijo, «es que decidiste detenerlo». Alejandro la miró. «¿Y si no es suficiente?». Lucía no respondió de inmediato. «Mi madre decía que hacer lo correcto no siempre salva, pero siempre libera». Al día siguiente, los titulares cambiaron de tono. «División en el caso Herrera, versiones contradictorias sacuden a la opinión pública». Los comentarios en redes sociales eran despiadados. «Todos son iguales. Ahora se hace la víctima». La empleada sabía lo que hacía. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa, con las manos temblorosas.
Están destruyéndonos, dijo. Alejandro la observó. A mí ya me destruyeron, respondió. Pero a ti no voy a permitirlo. Esa misma tarde, Carmen lo citó en la fiscalía. ¿Hay algo más?, dijo. Encontramos un testigo clave. ¿Quién?, preguntó Lucía. El antiguo contador personal de tu padre, Alejandro. Desapareció hace años. Alejandro abrió los ojos. ¿Esteban Ríos? El mismo. Vivía escondido en Veracruz. Aceptó declarar, pero solo si Lucía está presente. Lucía se quedó helada. ¿Yo? Tu madre lo ayudó a escapar, explicó Carmen. Te reconoce como su hija. Horas después, estaban en una sala pequeña, iluminada con luces frías. Esteban Ríos era un hombre envejecido, con la espalda encorvada y la mirada cargada de culpa. Tu madre era valiente, le dijo a Lucía apenas verla. Mucho más de lo que imaginé. Lucía respiró hondo. ¿Qué sabe usted? Esteban cerró los ojos. Que el verdadero cerebro nunca fue tu padre, Alejandro, dijo. Fue Ernesto. Siempre fue Ernesto. Alejandro apretó los puños. ¿Tiene pruebas? Esteban sacó un sobre amarillento. Copias de transferencias, grabaciones, firmas falsificadas. Todo lo que tu tío se aseguró de ocultar. Lucía miró a Carmen. ¿Esto basta? Para desmontar su versión, respondió. Sí. Cuando salieron, Alejandro se detuvo frente a Lucía. Esto va a terminar muy mal para alguien, dijo. Siempre termina así, respondió ella. La pregunta es para quién. Esa noche, Lucía recibió otra llamada. Te advertí, dijo la misma voz. Ahora cruzaste una línea. Mi madre también la cruzó, respondió Lucía. Y aquí estoy. No por mucho tiempo. La llamada se cortó. Lucía sintió miedo. Un miedo real, profundo. Pero también una certeza. Al día siguiente, Ernesto Herrera fue detenido en Panamá. Las imágenes de su arresto dieron la vuelta al país. Mateo miraba la televisión con atención. ¿Ese es el señor malo?, preguntó. Alejandro se agachó frente a él. Es alguien que tomó malas decisiones durante mucho tiempo. Mateo pensó un momento. ¿Cómo tú antes? Alejandro sonrió con tristeza. Sí, como yo antes. Lucía observó la escena, con lágrimas silenciosas. Pero la calma duró poco. Esa misma noche, un coche sin placa siguió a Lucía cuando salió a comprar medicinas. Lo notó en el retrovisor. Aceleró. El coche también. El corazón le latía con fuerza. Giró bruscamente. El coche la cerró. Una mano golpeó la ventana. Lucía. Era Alejandro, que había salido tras ella en otro auto. El coche sin placas huyó. Lucía se derrumbó en llanto. No va a terminar, dijo. Nunca va a terminar. Alejandro la abrazó con fuerza. Sí va a terminar, respondió. Y cuando lo haga, empezaremos de nuevo. Lucía lo miró. ¿Y si perdemos todo? Alejandro miró a Mateo, que los observaba desde el coche. Entonces construiremos algo distinto. Algo limpio. A lo lejos, la ciudad seguía latiendo. Pero el final ya se acercaba. Y con él, la última verdad. ¿Este capítulo te mantuvo en tensión hasta el final? ¿Qué te impactó más, la aparición del testigo clave o la amenaza directa contra Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La víspera de Navidad llegó con un frío intenso que calaba hasta los huesos, pero la mansión Herrera estaba más iluminada que nunca. Luces blancas y doradas adornaban el salón, el árbol de Navidad brillaba con intensidad y un aroma a pino y canela se esparcía por cada rincón. Sin embargo, la belleza del lugar no podía borrar la tensión que aún pendía en el aire. Alejandro caminaba por el salón, ajustándose la chaqueta, mientras Lucía preparaba una pequeña sorpresa para Mateo, una mesa con galletas recién horneadas, chocolate caliente y un pequeño nacimiento que ella misma había armado con las figuras de madera que quedaban del año anterior. Quería que Mateo sintiera la Navidad que su padre siempre había pospuesto para el trabajo y los negocios. Hoy es un día especial, dijo Lucía mientras organizaba los muñecos. Quiero que Mateo vea que incluso después de todo, podemos encontrar paz. Mateo, excitado, corría de un lado a otro, colocando cuidadosamente sus juguetes cerca del árbol. Lucía, mira, gritó. Santa Claus va a venir aquí. Alejandro los observaba en silencio. Por primera vez en meses, vio algo más que miedo y responsabilidad en la mirada de su hijo. Vio esperanza,
alegría y la inocencia que tantas veces había sentido que se le escapaba. De pronto, el timbre de la puerta sonó. Todos se tensaron. La Navidad rara vez traía visitas inesperadas, y en su situación, ninguna visita podía considerarse segura. Yo voy, dijo Alejandro, mientras Lucía abrazaba a Mateo. Quédate aquí, hijo. Abrió la puerta con cautela y encontró a Carmen Salgado, acompañada de un agente de la fiscalía. Traían una carpeta gruesa bajo el brazo. Buenas noches, saludó Carmen. Traigo las pruebas finales. Alejandro asintió y los invitó a pasar. Lucía observaba desde el salón, mientras Mateo se escondía detrás de ella, curioso. Todo está listo, dijo Carmen. Con estas pruebas, Ernesto Herrera será extraditado y procesado por todos los delitos cometidos, incluyendo la manipulación de la empresa, las negligencias y los encubrimientos que afectaron a tantas familias. Alejandro respiró profundo. Durante años, había sentido el peso de su apellido y de su pasado. Ahora, por fin, podría liberarse. Gracias por esto, dijo. Sin su ayuda, nada de esto hubiera sido posible. Carmen lo miró fijamente. Lo importante es que lo correcto finalmente salga a la luz. No importa cuánto tiempo tome. Mientras revisaban los documentos, Mateo se acercó tímidamente a Alejandro. «Papá, ¿todo va a estar bien?», preguntó. Alejandro lo tomó en brazos y lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo. Esta Navidad, todo va a estar bien». Lucía los observaba, con lágrimas contenidas. Sabía que el camino había sido largo y doloroso, pero la recompensa, aunque pequeña, era inmensa, la unión de un padre y su hijo, y la verdad finalmente desenterrada. Después de entregar los documentos a la fiscalía, Alejandro tomó la mano de Lucía. «No sé cómo agradecerte», dijo. «No solo por cuidar a Mateo, sino por mantenerlo feliz cuando yo no podía». Lucía lo miró con firmeza. «No lo hice por usted», dijo. «Lo hice por Mateo. Y por mi madre. Solo quería que alguien escuchara la verdad, como ella quería». Alejandro cerró los ojos por un instante. Entendió que ella tenía razón. La verdad, y no el poder ni el dinero, era lo que importaba. Y esa verdad los había reunido en la víspera de Navidad. Más tarde, los tres se sentaron alrededor del árbol. Mateo, con su gorro de Santa Claus torcido, sostenía su muñeco de trapo y observaba cómo Lucía y Alejandro encendían las pequeñas luces de las velas. La habitación se llenó de un brillo cálido, casi mágico. «Hoy pediremos un deseo», dijo Lucía. «¿Quién quiere empezar?». Mateo levantó la mano. «Yo», dijo. «Quiero que todos los niños que no tienen familia sean felices esta Navidad». Lucía y Alejandro sonrieron. Alejandro, con la voz un poco temblorosa, agregó. «Yo, quiero ser un mejor padre. Y proteger siempre a mi hijo». Lucía respiró profundo y dijo. «Yo quiero que la verdad siga viva. Que nadie más tenga que sufrir lo que sufrimos». El silencio llenó la habitación. Mateo abrazó a su muñeco y luego a su padre y a Lucía. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro reflexionó sobre el camino recorrido. Había enfrentado mentiras, amenazas, y los fantasmas de su propio pasado. Había perdido comodidades, confianza y prestigio. Pero había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de ser humano. La capacidad de amar, proteger y reconocer errores. Lucía también reflexionaba. Había pasado de ser una empleada a una pieza clave en la justicia que reclamaba reparación. Había enfrentado miedo, amenazas y sombras del pasado, y había mantenido la fuerza suficiente para guiar a Mateo y ayudar a Alejandro a enfrentar su verdad. Sabía que el futuro sería incierto, pero por primera vez, sentía que podía elegirlo. A la mañana siguiente, la mansión amaneció tranquila. Los primeros rayos de sol iluminaban el salón, reflejándose en el árbol y en las figuras del nacimiento. Alejandro, Lucía y Mateo desayunaban juntos, con sonrisas tímidas pero genuinas. «¿Papá?», preguntó Mateo. «¿Ahora sí podemos tener Navidad todos los años así?». Alejandro sonrió y lo abrazó. «Sí, hijo. Siempre que queramos». Lucía, observando la escena, sintió que una carga se desvanecía. La justicia había actuado, el pasado había sido enfrentado y, por fin, había un presente donde la verdad y la familia podían coexistir. Al mediodía, Alejandro recibió la llamada que confirmaba lo que todos esperaban. Ernesto Herrera había sido extraditado y enfrentaría cargos completos por sus crímenes. La noticia estalló en medios nacionales, poniendo fin a años de encubrimientos. «Esto significa que podemos empezar de nuevo»,
dijo Alejandro, mirando a Lucía y Mateo. Sí, respondió ella. Pero no olvidemos lo que pasó. Siempre recordaremos a quienes sufrieron. El niño, con inocencia, levantó su brazo señalando el árbol. Yo solo recuerdo que estoy feliz. Esa tarde, mientras la luz del sol caía sobre la ciudad, Lucía y Alejandro llevaron a Mateo a la sala principal. Jugaron, rieron y contaron historias. La casa, que antes había sido testigo de secretos y silencios, se llenó de vida y esperanza. «Feliz Navidad», dijo Alejandro, abrazando a ambos. Por primera vez, de verdad. Mateo sonrió, y Lucía también. En ese instante comprendieron algo fundamental: la Navidad no estaba en los regalos ni en la perfección. Estaba en la verdad, en el amor y en la oportunidad de comenzar de nuevo. Mientras la noche caía, Alejandro contempló el árbol iluminado, a su hijo durmiendo junto a Lucía, y sintió que, a pesar de todo el caos y el dolor, había ganado lo más importante: su familia y la certeza de que la verdad, finalmente, siempre encuentra su camino. Porque, aquella Navidad, no solo se celebraba el nacimiento de Jesús. Se celebraba la vida, la justicia y la esperanza que renace incluso en los corazones más heridos. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Después de todo lo que vivieron Alejandro, Lucía y Mateo, ¿qué momento te impactó más? ¿La valentía de Alejandro enfrentando la verdad y enfrentando sus propios errores, o el instante en que la familia finalmente se reúne, consciente de todo lo que superaron juntos y del amor que los sostiene? Cada capítulo estuvo lleno de tensión, secretos y emociones intensas. Queremos saber tu opinión. ¿Qué escena te hizo sentir más cerca de ellos? ¿Qué enseñanza te llevas de esta historia sobre la importancia de la verdad, la justicia y la familia? Si esta historia te emocionó y quieres más contenido como este, deja tu like, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos llenos de drama y emoción, y comenta desde donde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan que, aunque el camino sea difícil, la verdad siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, cada historia tiene un mensaje, y cada corazón merece escuchar la verdad. Nos vemos en la próxima aventura.